En los últimos videos por Bolivia nos hemos dado cuenta como en este país es completamente normal hacer ofrendas a la madre tierra e incluso se habla de sacrificios humanos para construir edificios muy altos. También todo tipo de limpias y diferentes creencias relacionadas con leer el futuro y realizar hechizos. Pero ¿dónde se consiguen todos los objetos necesarios para realizar este tipo de cosas? Hoy nos vamos a adentrar en el mercado de las brujas, donde se consiguen los fetos y todo lo necesario para hacerlo. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy tenemos un video, no sé ni cuál será la palabra, muy interesante, muy místico, porque en los días que tenemos ya recorriendo Bolivia, nos hemos dado cuenta que este es un país muy espiritual, en el que se mezclan muchas creencias, creencias indígenas, creencias católicas. Hemos visto ofrendas que se le hacen a la madre tierra. Entonces, hoy en especial nos vamos a adentrar en el lugar donde se compran todos los insumos, podríamos decir, que se utilizan en estas ofrendas. Vamos a ver fetos de toro, fetos de llama, fetos de cerdo que sirven para diferentes cosas. Vamos a ver cómo se arman las ofrendas que se le dan a la madre tierra y vamos a tratar de hablar con una persona espiritual, con una persona que tenga esta profesión para entender un poco más a profundidad, porque nos encontrábamos que en Bolivia un alto porcentaje de personas prefieren acudir primero a un chamán, a un yatiri, a un amauta, que acudir a un profesional en cualquier ámbito que ustedes se puedan imaginar, en amor, en salud, en dinero. Lo primero es venir a un lugar de estos, armar una mesa, que es como se le dice a la ofrenda, y buscar a un especialista en la profesión para que lo ayude. Entonces, dicho esto, vamos a entrar a la calle de las brujas, el lugar donde se compran todos los amuletos, los huesos, las pócimas, y a ver qué cosas más nos encontramos. Acompáñenme a conocer un poco más de esta parte de la cultura tan interesante en Bolivia. A los amautas, las personas que se dedican a este arte, a esta profesión, se encuentran en las orillas de las calles o se encuentran en lugares un poco alejados de donde están las personas. Cuando hace sol están con una sombrillita y hoy nos encontramos con un amauta que nos va a recibir y le vamos a poder preguntar algunas cosas que nos intrigan, yo creo que a todos, acerca de este oficio. Entonces, primero, muchas gracias por recibirnos y me gustaría preguntarle qué tipo de trabajos puede hacer usted. Todo tipo de trabajo. En este trabajo sale todo bien. Solamente hay que tener fe para todo. Hay que compartir con las madres tierra, con los achachilas, con los tíos, tías, para todo. Realmente es impactante solo la entrada, encontrarse con tantos animales por aquí colgados y con fetos. Yo creo que nunca en la vida había visto el feto de un animal. Son básicamente los huesitos. Vamos a ver si logramos entrar a alguno de estos y podemos hablar con la persona encargada. Y algo importante también para agregar a esto es que todos estos rituales y cosas que se hacen no son para gente de escasos recursos o para gente poco preparada. Esto aplica en general para todos, desde el que anda a pie hasta el que anda en un Mercedes-Benz y es un súper empresario exitoso. De hecho, que muchos de los grandes empresarios asisten donde los chamanes a hacerse cosas, hasta los presidentes. Uno de los presidentes que tenía Bolivia tenía su chamán personal y se hacía sus limpias y sus cosas, era indígena. Entonces, como les digo, esto es algo que forma parte de la cultura. Todos los 21 de junio de cada año es el año nuevo Aymara decretado oficialmente y el gobierno encabezado por el presidente realiza ofrendas de llamas y mesas en Tiwanaku, un lugar muy especial de Bolivia, en búsqueda de abundancia y de buenas vibras para el año siguiente. Vamos a entrar a conocer un local de estos por dentro. Aquí nos recibe Martita. Muchas gracias, Marta, por recibirnos. Una pregunta, ¿cuántos años tiene de estar acá? Aquí es muchos años, casi ya estoy como 20 años. 20 años vendiendo por acá. Y durante estos 20 años siempre ha vendido todos estos productos. Sí, todo. ¿Qué es lo que más vende usted acá? Aquí se vende todo, de todo. Mesas, ofrendas, puede ser también como velas, saumerios. De todo. De todo. Esto que nos encontramos por acá son los fetos de ciertos animales. Sí. Este es feto de llama. ¿Este de acá? Sí, llama. Feto de chancho, feto de busito y esto es la mitad más grande. Este es el feto de un burro. Este sí no lo había visto. Es como bien común encontrarse por aquí fuera. El feto de la llama. La llama sí. Esto ya es un bebé que nació y murió.
Este, por lo que veo del pelito y demás, este ya no es un feto, es un bebé que tuvo que haber tenido algún problema. Pero hay, como pueden ver aquí arriba, cientos de llamas, cientos de fetos y cientos de llamas bebés, incluso una llama negra. Vamos a preguntarle a Marta qué función tienen, para qué los compran. Martita, ¿para qué sirve, por ejemplo, una llama bebé? ¿Para qué se utiliza? La llamita generalmente usan para empezar una casa, una construcción. Algunos también llevan para negocio, para abrir negocios, todo eso. Pero es para empezar una casa, una construcción. ¿Y cómo se hace el ritual? Ya se prepara pues las ofrendas, similar, así. Esto es algo importante. La ofrenda le llaman la mesa, ¿verdad? Sí, mesa dulce. ¿Y qué trae la ofrenda? Todo esto. Esto que está por acá es una ofrenda y por lo que veo, usted pone aquí todos sus deseos. Por ejemplo, aquí hay una oficina, hay una ferretería. ¿Y esto qué se hace? ¿Se quema? Sí, cuando es para construcción se entierra así nomás, sin quemar. Se entierra sin quemar. Ese es el zuliu. Sí. Se entierra sin quemar, así nomás. Se prepara la ofrenda en la mesa y luego se pone su llamita más. ¿Y por qué son dulces las ofrendas? Es que es todo, a la Pachamama le gusta todo lo dulce. A la Madre Tierra le gusta lo dulce. Y usted, por ejemplo, Martita, ¿usted realiza rituales o solo vende los productos? Yo no realizo, solo preparo. Ya. Sí. Y cuando usted necesita un ritual, ¿acude a algún amauta o dónde acude? Sí, se acude pues a los amautas. Marta, y por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre esta llama que se utiliza para las construcciones y demás y el feto, el que no alcanzó a nacer? ¿Para qué funciona un feto de llama? Depende de la persona. Hay algunos que quieren chiquito, hay algunos que quieren grandecito, depende de la persona. Depende del dinero que ellos también tienen. Algunos si quieren se llaman grandes. Una llama ya grande. ¿Cuánto vale entonces este bebé, por ejemplo? Esto es unos 250, 200, de todo precio ahí. 200 son como $30 aproximadamente. ¿Y este feto cuánto vale? Eso está 180 hasta 150. Este vale como $20, $25. Es un poco más barato. Este, que es el feto de un cerdito, funciona para negocios, como para prosperidad. Se tiene la idea que el cerdo, al ser un animal gordo, pues representa la abundancia y además es el único animal que no puede ver hacia atrás, todo es hacia adelante. Entonces, por eso es que el feto del cerdo se quema cuando se pide por negocios, por dinero, por abundancia, y aquí se puede conseguir. Este vale aproximadamente $15, este feto. Y este, que es el de burro, es algo difícil de conseguir. Me contaba Marta que de este casi no hay en todo el lugar, de hecho que no he visto en ninguna otra tienda, y que se usa como para trancar un proceso, como que si a usted lo demandan o tiene un proceso con la ley, usted ofrece un burro a la Madre Tierra, un feto de burro, y como que se traba el proceso, las cosas se van a atravesar, problemas y demás, y el juicio en contra suya no va a avanzar. Básicamente eso es lo que me cuenta aquí. Algo que me llama mucho la atención es que a como nos encontramos fetos y animales muertos para hacer rituales, incluso las mesas, quiero presentarles esta mesa para que ustedes vean más o menos cómo está compuesta. Esta es una mesa que, a lo que entiendo, no se necesita un curandero, usted simplemente viene, la compra y la puede ir a quemar a su casa. Esta mesa trae billetes, trae deseos, que esto puede ser tan grande a como sea su deseo. Si su deseo es enorme, usted compra unas placas enormes, o si su bolsillo lo permite también, porque entre más grande pues más vale. Pero usted, por ejemplo, quema cosas de trabajo, dinero, amor, salud, y está quemando billetes. Todo esto se pone en la tierra y se le prende fuego para ofrecérselo a la Pachamama. Así como nos encontramos fetos y las mesas, las ofrendas, también nos encontramos por acá santos y hasta el mismísimo Jesús en el mismo lugar, a la par de un sapo andino para la abundancia y la suerte. Eso muestra la mezcla que hay acá entre las creencias, porque también el 65% aproximadamente de las personas en Bolivia son católicas, pero también creen en todas sus raíces y en todo lo que hacían sus abuelos y sus padres. Entonces viven como en una dualidad entre el cristianismo y el catolicismo y sus creencias. Por eso vemos vírgenes a la par de amuletos indígenas y de rituales para sacrificios.
¿Qué se necesita para ser un amauta? ¿Cualquier persona puede ser o tiene que nacer con un don especial? No se puede, tiene que nacer de, estos son aquellos, sortillos, caído de rayos, los narijos, ese tiene poder. Por así nadie no se puede manejar, no le saliría ninguna cosa. Aquí en este mercado es muy difícil encontrarnos con especies amenazadas porque es un mercado, como pueden ver, muy público, está en el centro de la ciudad. Esto es regulado por las autoridades, viene la policía constantemente a ver que los animales que estén no sean animales que estén en peligro de extinción. Pero en Bolivia ha ocurrido un gran problema, que es la cacería de especies en peligro de extinción por estas creencias. Por ejemplo, se cree que la lengua del oso hormiguero, andarla colgando como amuleto, va a traer dinero y fortuna. Se cree que la cola del zorro, al andarla usted colgando, va a ahuyentar a la policía y nunca lo van a atrapar. Que si usted anda un caballito de mar siempre con usted, le va a traer buena suerte. Y así con picos de tucán, con colibríes, con patas de zorro, incluso con una especie de oso que hay acá en Bolivia, el cascabel de la serpiente. Le cortan la cola porque eso le trae como coraje a los hombres. Como les digo, acá esas cosas no las vamos a ver, no las vamos a encontrar, pero es una problemática que se encuentra en las zonas alejadas, en las zonas cercanas al hábitat de esos animales. De hecho, no me había percatado que acá al puro frente dice fábrica de instrumentos, charangos, guitarras y demás, y está la figura de un armadillo. Eso es porque en el pasado había un instrumento que se hacía con el caparazón de un armadillo, incluso, que ahorita también está completamente prohibido. Voy a tratar de mostrarles esto discretamente. Se puede ver a la orilla, por allá, un señor. Él es un amauta que se dedica a leer las cartas, a leer la suerte. Por aquí no es tan común que ellos estén en los locales. Acá nada más se compran los insumos y en los alrededores, así como está ese señor, se encuentran los curanderos y demás. ¿Qué tipo de enfermedades puede curar? Un amauta sabe curar de todo tipo de enfermedad. Antes ya había fiebre amarillo, gelatina, había sarampión, y se siempre moría igualito antes. Pero lo mismo, esa enfermedad nomás también es ahora piantata, son comentarios, son las onceras. Hacen poner hasta con, o siquiera chistoso, ya es como una mamada, como uno. Al niño podemos decir, ponte eso, así nomás es eso, una creencia nomás es, nada, ese es un marco. Solamente eso hay que despachar para que de aquí ya no es más visitado, aquí ahora también pasa también otro país, también se va a otro. Pero con esas hay que hacer una ceremonia, hay que invitarle, ya después se va. Todo tipo de enfermedad se va. Esta es otra de las tiendas, como les digo, esta es una calle en la que lo común es conseguir todos estos productos que se necesitan. Y yo le quería preguntar algo, una duda que me surge. ¿Todos estos animales ustedes tienen que ir a conseguirlos personalmente o los traen acá? Porque las llamas son como del alto, ¿no? Sí, lo traen aquí lo traen así ya seco, así lo traen ya. Para hacer la ofrenda, ¿sí? Ah, es como que hay distribuidores de fetos y de los bebés que se mueren. Sí, traen las personas, de los pueblos traen, de otros lados, sí. Y todos estos bebés y los fetos, ¿cómo se consiguen? ¿Cómo se consigue el animalito así? Estos son abortos naturales, son. Si nacen así muertitos, nacen. Sí, por eso lo hacen secar y para hacer la ofrenda aquí lo traen después. Y este también es bueno para la suerte, para la salud, prosperidad, para todo eso. Son abortos naturales entonces de las llamas. Sí, eso es. Acá llega mucha gente que llega a comprar cosas para hacer alguna maldad. Aquí no mucho, yo no, esas cosas más que vendemos. Yo vendo aquí más aquí para hacer la ofrenda, nada más. Para la consola, esos hechizos no tanto, no. Sí, pero ahí sí, más allá venden, sí. Más allá venden. Y llega gente como que quiere hacerle un mal al otro, o ¿qué se encuentran acá? ¿Qué casos? Quizás algunas pueden ser, pero no, aquí nunca han venido las señoras que me han dicho esto puedo hacer, no. Sí, hay, pero más abajo sí, venden. Yo tengo puro de estas. No sé si ustedes ya lo han notado a lo largo de esta serie, pero hay algo que me llama mucho la atención y es que a cada una de las personas que están relacionadas con este ámbito, o incluso le preguntamos a amautas, hemos hablado con chamanes, a los que abiertamente les he preguntado que si hacen maldad o que si venden cosas para que alguien haga maldad, siempre dicen que no. Me llama mucho la atención. Yo me pregunto, ¿será que los malos, la idea que nosotros tenemos de los que envían enfermedades, porque siempre es algo que se habla de los que envían enfermedades, los que envían que a su negocio no le vaya bien, a la gente le hacen brujería? Entonces tiene que haber alguien que lo hace, pero a todas las personas que les preguntamos dicen que no. ¿Será que nadie lo va a aceptar o que estos que se dedican al oscuro están en otras partes? ¿Qué creen ustedes?
Una pregunta, ¿los zulios, las ofrendas que se hacen en las construcciones, funcionan? Hay que poner para que sea esa construcción, para que dure años, para que no caiga. ¿Para qué es que sirve el zulio entonces? Ese sirve para madritiera. Los madritieros, las chelas, los tíos ya comen. Eso es todo. Preparamos una mesa grande, eso le entregamos a la madritiera, le quemamos todo. Eso es para todo, eso es para que no haya accidentes, para que toda esa obra, para que sea una cosa buena, para que sea excelente, que salga, para eso es eso. ¿Qué es normalmente lo que a usted más le compran acá? Mayormente los rituales para la Pachamama, la llama, el chancho. La llama representa para el buen augurio, para la familia, para que vayan bien, la salud, la prosperidad, el amor. También para que nos ayude en el negocio, para que el cliente vaya creciendo, para el trabajo, para la buena suerte. Es un ritual que siempre se efectúa acá, es la costumbre de Bolivia. Entonces tiene fechas importantes como agosto, es el mes de la Pachamama, después febrero. En agosto y febrero es que más se realizan. Exacto, y en año nuevo, el año que va cambiando y entonces un año para adentrar algo bien, para que todo comencemos siempre con el pie derecho. ¿Esto que tiene por acá en la mano qué es? Esto se significa el sapito, entonces mayoritariamente acá también es un costumbre y tener un buen augurio del sapo, que el sapo representa más que todo para el dinero, para la plata, para la suerte, para el negocio. Este es un sapo real disecado. Exacto. Ah, la pucha, sí, véanlo, incluso está cosido por aquí debajo y tiene unas bolinchas en los ojos. ¿Para qué sirve el sapo? El sapo mayoritariamente es para el dinero, para el cliente, para la fortuna y para el trabajo. También para gente mala que te hace daño, para que se devuelva a esas personas. ¿Esto sirve para lanzar un hechizo malo entonces? No tanto así, para que te proteja, para que te proteja. Gente que quiera hacerte un daño, te protege. Aparte también el augurio del dinero, de la fortuna, del trabajo te va muy bien. Porque la costumbre de acá, ¿no ves? Es que los martes y viernes al sapito le hagamos fumar, colocarle su coquita, su cigarrito y su alcoholcito. Al sapo andino. Exacto. Eso se pone para que te dé también esa suerte, ofrendarle en ese modo. ¿Y llega acá la gente a comprar cosas para hacer maldades? No mucho, la verdad, no. Lo que sí rituan esos son los maestros, los curanderos. Nosotros vendemos cosas así buenas, como decir, pedimiento de salud, trabajo, dinero y también limpiezas. Gente que llega con la mala suerte, todo que le va mal, para que se limpie, para que todo eso se vaya así. ¿Y esto que anda por acá qué es? Esto es la lengüita del oso hormiguero. Esta es lengua de oso hormiguero. Exacto. Eso es más que todo para cuando a las personas la plata no le va muy bien. Hay ratos lo gasta rápido, ¿no ves? Entonces lo preparamos acá, le damos con unos preparativos que nosotros hacemos y lo manejan así como amuleto. Lo andan como amuleto siempre. En el bolsillo, En el junto con la bolsillo. persona tiene que andar. Es larguísima, esa es literalmente la lengüita del oso hormiguero con la que saca las hormigas de los troncos. ¿Y cómo se consiguen, por ejemplo, todos estos productos? Traen la gente así, de los montes, de los campos, traen y acá nos dan esas cosas. Traen a vender ya listos. Exacto, también no es como que una persona siempre muere por algo de dificultad y esas cositas traen. No es que matamos a los animales acá. Claro, ¿no? Me contaban que los que tienen aquí son abortos y cosas así. Sí, la llamita, ellos nacen en el altiplano y en el altiplano es frío. Hay momentos que nacen en la madrugada y mueren así. De frío. Exacto, de frío, nacen así. Intencionalmente, entonces otros que carnean también están preñadas y les sacan de ese modo. Muchísimas gracias por contarnos un poco de todo lo que sabe. También les puedo hacer conocer de los amuletos. Ajá. Mayoritariamente acá en Bolivia entonces son creyentes y la gente turística de otros países nos visita. Por ejemplo, muéstreme como algún amuleto poderoso en el que crean ustedes acá. Mayoritariamente para los viajeros como usted se llevan el cóndor, que el cóndor representa el buen viaje, el buen augurio, que todo el trayecto bien, exacto. Después el búho, que es la inteligencia, el estudio, la Pachamama, que representa la familia, la mamá, el papá y el hijo, la víbora, que es fertilidad, el sapo, que es el trabajo y el dinero, y el corazón, que es el amor. Esto es para llevar a la casa. Es para llevar a la casa. Estos lo llevan, otros lo manejan como un amuleto, lo tienen entre ellos mismos y se coloca, es una protección así. ¿Qué más vende por acá? ¿Vende algún polvo para atraer mujeres? Por ejemplo, si yo quisiera atraer a una mujer que me gusta, ¿vende algo que me pueda servir? Sí, los perfumes. Para que se cuiden. Esa es la de allá, 7 machos, ven a mí. Se pone uno y se enamora por el aroma, así es como un embrujo, pero un poquito nada más, no fuerte. ¿Podría olerlo el 7 macho?
machos. Ese 7 machos yo me lo pongo como que si fuera perfume y ya la traigo. O sea, cuando voy a ir a la cita me lo pongo Y ahí la chica. y ya eres mía, bebé. Me encanta por el aroma. Después los rituales de las velas, que son también para el amor, para que esa persona te busque, se arrepienta, sí. Entonces con esos rituales haces que esa persona vuelva hacia tu lado. ¿Y qué le han dicho del 7 machos? ¿Alguien ha llegado a decirle, me funciona mucho, deme otro? Vuelven porque tienen una fe que lo colocan al perfume. Si tú tienes fe a esas cosas, te resulta y vuelves. Este entonces es para atraer mujeres. Para atraer a la mujer. Vamos a olerlo. Nunca he olido una poción mágica para atraer mujeres. Vamos a probarla. Es rico el aroma. Huele rico, huele como a jabón. Y me imagino que ahí algo tiene que tener especial para la mujer. Ah, sí, también acá en Bolivia preparamos esas cosas. Así que en cámara no lo voy a comprar, pero cuando termine este video voy a echar unos en el bolso para que se cuiden cuando vuelva a Costa Rica. Estos cráneos que están ahí entonces son reales, son de seres humanos reales. Y si yo necesito, me puede conseguir. Esa vela entonces yo la puedo llevar a mi casa, la prendo y me cubre de la envidia. En tu casa no. En el baño. En el baño, no en el cementerio. En el cementerio. Que es malo. Ah, ok. Negro. Es negro. Y eso repele la envidia Claro, que claro, tengan contra para mí. que no choque a vos. Digamos, hay una persona que te tiene rabia, envidia, brujería. Entonces tú haces esto para que te respaldes. Para protegerse. Y usted viene a comprar Sí, normalmente. Sí, alguna vez me Claro, hay que estar bien protegido. protegido, Sí. porque hay mucha maldad. Sí, mucha gente mala. Acá en los alrededores hay gente que hace maldad también. Los curanderos, los maestros. Los tatas. Ajá. Los curanderos. Uno va donde un curandero a que le haga una maldad A la a otra otro. ¿Quieres? Ya. ¿A ustedes les han hecho alguna vez alguna maldad? No, a mí no, pero me han dicho. Le han dicho. Entonces mejor cuidarse. Mejor. Yo creo que yo me voy a llevar unas velas también. Ya tengo miedo. Velas de amor, ¿no? Velas rojas. Como no te han hecho, no sabes quién te tiene rabia, envidia, entonces velas rojas. Velas para rojas. el amor, para el dinero, para energías positivas. Ya. Velas rojas. Acá podemos ver todo mezclado. Aquí nos encontramos un amuleto que tiene a Jesús, que tiene los billetes, que tiene diferentes imágenes católicas y creencias también de las que se tienen acá. Esto se pone en la casa para que tenga prosperidad, para que no entren ladrones a la casa, para que todo vaya bien. Todo mezclado aquí en una sola botella, en una sola ofrenda. ¿Qué tipo de herramientas usa usted para trabajar? ¿Qué anda aquí para trabajar ahorita? Ahorita solamente la coca de traguito, nada más, con eso no hay otras cosas. No necesita más. Nada. Este es simplemente para tallar borracheras, para bandiquera, para todas las cosas, para que sea positivo, para que no se van. Con solo la coca usted puede leer el futuro de una persona. También se líe todo, pues se líe. Pero a veces también puede fallar también, no somos siempre ya correctos. Eso, yo no te puedo decir siempre correcto. Pero las cosas salen bien. ¿Para qué? Hay que tener fe, las cosas salen bien. Esto que ustedes están viendo en este momento es la forma en la que un amauta lee el futuro con las hojas de coca. Básicamente saca unas hojas, le lanza un poco de alcohol, le pone una moneda y con sus conocimientos saben qué es lo que le depara el futuro a la persona que esté enfrente, a la persona que haya contratado los servicios. Justo les estaba hablando en este video de los animales que están en peligro de extinción y nos vamos encontrando con una lengua de oso hormiguero. Pero no quiero que todo recaiga sobre la muchacha o que se vayan sobre la muchacha, porque ella amablemente nos mostró y ella es la última en la cadena. Esto empieza por la demanda, ahí está lo principal, y después pues las personas que van a cazar para suplir esa demanda y llegan hasta acá a venderlo. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Un video sumamente interesante en el que aprendimos bastante acerca de la cultura en Bolivia y sobre todo acerca de las creencias. Ya podemos entender mejor a qué se deben estos rituales, los sacrificios que hacen debajo de las casas, de los edificios que les contaba en el primer video. Aunque hay todavía un trasfondo ahí más tétrico, hay cosas pues más oscuras que pasan, como les contaba en ese primer video. Si no lo han visto, vayan a ver todos los videos de la serie Bolivia, que la verdad está sumamente interesante y hermoso este país. Cuéntenme a ustedes qué les pareció todo lo que vimos el día de hoy. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy visitó el mercado de las brujas en Bolivia.